Fuimos a buscar un equipo desaparecido, solo encontramos árboles partidos y silencio absoluto, y algo esperando dentro de la niebla. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Nos entrenaron para entrar en el fuego, para atravesar laderas ardiendo y cargar compañeros entre ramas prendidas, pero nunca para caminar dentro de niebla caliente, de esa que no se mueve, que no huele a humedad ni a tierra, sino a hierro oxidado y cables quemados. Mi nombre es Miquel Vera, bombero forestal de respuesta rápida en escenarios de baja visibilidad, y si hoy me tiemblan las manos no es por el peso del hacha ni por el calor, es porque aún siento el zumbido en los oídos, ese sonido grave que no venía del viento ni del equipo, sino del aire mismo, como si la niebla tuviera motor. Nos enviaron a Flatwoods en una misión de rescate. 3 unidades habían entrado a la reserva natural hace 5 días, nunca salieron, ni un mensaje, ni siquiera un eco de su ubicación satelital. La zona fue marcada como zona roja atmosférica por razones técnicas, aunque en realidad nadie sabía por qué la niebla no se disipaba, y solo se formaba solo allí, y no se entendía por qué la fauna había dejado de oírse en más de 2 kilómetros a la redonda. Llegamos 5 contándome a mí, Renzo bombero como yo de alto riesgo, Cruz mecánico de drones, Vicky médica, Lupo, nuestro jefe, que había estado en el Amazonas, en Chile, en Canadá, y dijo que nunca había sentido el monte tan silencioso. Montamos el puesto base a 500 metros del perímetro sellado, y al cruzar la línea, lo sentimos de inmediato. El aire cambió, no como cuando subes en altura o entras a una nube espesa, sino como si cruzaras una puerta invisible. El viento se detenía, la niebla no se pegaba a la piel, se deslizaba como aceite, y el sonido desapareció. Todo era silencio, pero no natural, era denso, como si algo estuviera absorbiendo el ruido. Avanzamos en formación con los visores de niebla, linternas rojas, y sensores de monóxido de carbono activos. Fue Cruz quien primero lo notó. El suelo no estaba húmedo, estaba calcinado desde dentro, las raíces estaban quemadas, pero no desde arriba, sino desde abajo, como si algo hubiera pasado por el subsuelo dejando un trazo térmico imposible. Empezamos a ver árboles partidos, pero no habían caído, partidos desde el centro como si los hubieran abierto con una cuchilla de precisión, sin astillas, solo 2 mitades limpias, y a cada 100 metros, encontrábamos marcas circulares en el suelo, como si una pezuña metálica hubiera empujado con fuerza y girado sobre sí misma. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Algo se movía a las 3, encuéntralo detrás de una hilera de robles secos. Vicky giró la cámara térmica y solo dijo una palabra, arriba. Apuntamos, y allí estaba, una figura alta, alargada, con extremidades rectas y cabeza cónica, suspendida a menos de 1 metro del suelo, sin alas, sin patas visibles, pero claramente en el aire, sin emitir sonido, con el cuerpo envuelto en una especie de capa metálica que fluctuaba con ondas térmicas, como si estuviera hecha de calor sólido. Apuntamos con la linterna y la figura giró el torso sin mover los pies, como si solo la parte superior pudiera reaccionar, y cuando cruzamos los haces de luz desapareció. No voló, no corrió, simplemente dejó de estar allí, y lo único que quedó fue ese zumbido grave, bajo, como un generador lejano, pero que se sentía en el estómago. Retrocedimos en formación hasta una ladera más segura, y justo antes de llegar, la niebla se cerró, no bajó, no se condensó, se cerró como una compuerta, aislándonos. Cruz, que iba en la retaguardia, no respondió más. Lo llamamos 3 veces, después 5, después por su nombre completo, y nada. Volvimos sobre nuestros pasos y no había ni pisadas, ni equipo, ni señal térmica, solo su radio encendida, vibrando, como si alguien la moviera desde dentro. El jefe ordenó apagar las linternas y guardó el hacha. Lo miramos y no dijo nada, pero su mano temblaba, no de miedo, sino de cálculo, como si estuviera pensando en la posibilidad real de no volver a salir. Avanzamos en dirección contraria al foco térmico de la criatura, y en una quebrada vimos lo imposible. Uno de los drones del mecánico, el modelo ARK-5, flotaba, intacto, detenido en el aire, sin hélices activas, suspendido sobre una zona de tierra negra. Acercamos la mano y el aire ardía como un horno apagado hace poco, y justo antes de tocarlo, cayó al suelo, sin romperse, como si algo lo hubiera interceptado. Lo que sea que había allí sabía lo que hacíamos y nos estaba probando. Lupo dijo que ya no buscáramos más a Cruz, que si en 2 horas no había aparecido, ya no era solo un compañero caído, sino algo que nos podía arrastrar al mismo agujero. Las palabras sonaban duras, pero no era crueldad, era lógica, y yo lo entendí.
porque en ese momento ya no estábamos en una misión de búsqueda, estábamos intentando sobrevivir en una zona que no nos quería allí, simplemente porque ya tenía dueño. Avanzamos hacia el barranco donde el primer equipo había desaparecido según las coordenadas de sus radios, y lo primero que vimos fue un claro demasiado simétrico. Los árboles estaban separados en ángulo perfecto, como si algo muy alto y muy caliente se hubiera posado allí durante minutos. Lo sabíamos porque el suelo estaba fundido, no quemado, fundido, como si el calor viniera de dentro de la atmósfera, no del suelo, no del cielo, sino del aire en sí, y en el centro del claro había una estructura, no natural, ni militar, ni humana, era alta, de forma cilíndrica con bordes curvos, metálica, tenía partes oxidadas, como si llevara décadas enterrada y solo ahora hubiera salido a la superficie. Nos acercamos por los lados y no tenía apertura, ni compuerta, ni motor, solo un emisor térmico visible, como una serie de ranuras verticales que pulsaban calor sin sonido, sin vibración, como si esa cosa respirara calor. La médica intentó tomar una muestra del suelo y su sonda se derritió al contacto, porque la tierra seguía caliente sin fuente visible, como si el calor no saliera del objeto, sino del espacio alrededor. Dimos un paso atrás todos al mismo tiempo, no por miedo, sino porque el zumbido volvió, más grave, más bajo, como si se arrastrara por la médula. Renzo apuntó su linterna a la niebla y lo vimos, no camina, ni volaba, se deslizaba. Era alto, más de 2 metros, de torso rígido y extremidades que no se doblaban, con brazos que no eran brazos, sino extremidades largas que acababan en puntas, como herramientas. Su cabeza era una cúpula lisa, cónica, sin rostro, sin ojos, pero sabíamos que nos veía, porque cada vez que uno se movía, la figura giraba suavemente hacia él, como si todo su cuerpo fuera una antena. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El zumbido aumentó, y antes de que Lupo pudiera dar la orden, Vicky gritó, no de miedo, fue de dolor, cayó de rodillas con las manos en los oídos y líquido rojo bajándole por el cuello, no por un estallido, ni por un trauma, sino por una vibración interna, como si un sonido la hubiera abierto por dentro. El jefe la levantó de un tirón, pero ya no respondía, sus ojos estaban abiertos, fijos, y el ser empezó a avanzar, no caminó, se deslizó en línea recta, el cuerpo sin fricción, sin peso, como si flotara en gravedad cero, sin mover los brazos, sin agitar la capa que lo cubría, como si el entorno fuera su vehículo, su campo de caza. Lupo disparó una bengala directa al torso y ésta se apagó al contacto, no por resistencia, sino como si la luz no pudiera existir cerca de él. La criatura extendió un brazo y de la extremidad salió una hoja, no metálica, ni clara, pero sí afilada, como un filo térmico que fundía el aire a su paso, y en un solo movimiento atravesó al jefe desde el hombro hasta la cadera, sin estallido, sin fluidos, solo un chasquido seco y el cuerpo cayendo en dos. Renzo me agarró del chaleco y salimos corriendo entre la niebla, pero esta se movía con nosotros, no era estática, era como una membrana controlada, como si cada partícula respondiera a su movimiento. Corrimos hasta el canal seco del arroyo y nos escondimos bajo una raíz, jadeando, casi sin aliento por el esfuerzo y el miedo que sentíamos por todo el cuerpo. La criatura se detuvo a pocos metros, y aunque no nos veía, sabía que estábamos allí. Lo sabíamos porque el zumbido volvió a subir, y la presión en la cabeza era como un yunque, y yo solo pensaba que si hacía un solo ruido, si respiraba un poco más fuerte, me iba a encontrar. Mi compañero y yo estuvimos bajo esa raíz durante no sé cuánto tiempo. Los relojes marcaban las horas pero no nos fiábamos de lo que ponía. El GPS solo mostraba una línea recta vacía sin datos. La niebla no bajaba, ni subía, se quedaba, como si supiera exactamente cuánta presión aplicar para que no nos moviéramos. Cuando el zumbido bajó otra vez supimos que la criatura se alejaba, pero no porque se rindiera, sino porque ya había hecho su ronda, como si tuviera un circuito, una rutina de depredador que patrulla su territorio sabiendo que nada sale sin que él lo decida. Esperamos hasta que la bruma perdió densidad unos metros, luego nos arrastramos sin linternas, procurando no hacer ruido, solo por instinto, buscando el claro más alto, la línea de evacuación prevista, y a medio camino Renzo empezó a toser. No era por el esfuerzo, era seco, metálico, como si algo le estuviera quemando desde la garganta. Me dijo que el pecho le dolía y que no podía escuchar bien. No le dije que por los oídos le salía líquido rojo, no quería que entrara en pánico, pero lo supe. El zumbido no se había ido, solo había bajado de intensidad, a niveles que el cuerpo humano lo sentía desde dentro.
Llegamos a un claro que reconocimos por los restos de una fogata vieja y la marca de una bengala quemada, la misma que habíamos dejado en el campamento base antes de adentrarnos, o al menos eso creíamos, pero cuando revisé la zona me di cuenta de que algo no coincidía, los árboles estaban derretidos hacia afuera, no por dentro como los primeros, como si algo hubiera salido desde el centro del claro, no como en el otro que estaba a lo lejos. Mi compañero cayó de rodillas y dijo que no podía respirar. Abrí su traje y vi que tenía el pecho rojo, no era solo una quemadura, sino que era como si le estuvieran cocinando la piel desde dentro. Lo cargué como pude y armé la bengala en el punto más despejado. Al activarla no emitió luz, sino un estallido térmico que cortó la niebla en un radio de 10 metros. Por un segundo vimos el bosque completo, lo abierto, lo negro, y al fondo, entre los árboles, la silueta, la criatura estaba inmóvil. No se escondía, y nos miraba. Apenas se distinguía su forma entre los vapores, pero se mantenía recta, suspendida, como si flotara apenas a unos centímetros del suelo, el mismo cono de cabeza, las extremidades alargadas, la capa que no se movía con el viento sino cuando ella quería. Era un observador, sí, pero no uno pasivo, no era un vigilante esperando el momento de atacar, ya había atacado, ya había marcado, ahora evaluaba y lo peor de todo era que no estaba solo, al fondo, entre los árboles fundidos, otra figura, más pequeña, y otra más, y otra, no se movían, ni se ocultaban, solo esperaban. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. El helicóptero llegó cuando la bengala se apagaba. El ruido de las hélices rebotó contra la niebla como si fuera una pared, pero la criatura no reaccionó, no huyó, no cambió de postura, se quedó allí, fija, mirando, como si supiera que eso no era el final, que un rescate no significaba una victoria. Subieron a Renzo primero, yo lo seguí con el corazón en un puño y el cuerpo empapado de ese sudor que no era mío, sino de la niebla pegada como membrana. Ya en el aire, miré hacia abajo una vez más. Y aún estaban allí las figuras inmóviles. Al llegar a base, los sensores térmicos seguían activos y en la pantalla de monitorización el punto de calor seguía brillando y se estaba moviendo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.